Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase del curso de Java. Hoy veremos bucles. La clase anterior vimos el primer bucle, que es el bucle while. Hoy vamos a ver el bucle do while. Este bucle, a diferencia del bucle anterior, evalúa la sentencia al final del ciclo. ¿Okay? Esto permite que las sentencias se ejecuten por lo menos una vez. ¿Okay? Que eso es lo que la diferencia del while. Aunque son muy similares a nivel de sintaxis, es la pequeña diferencia que tiene, que este evalúa al final y no al principio como lo hace el bucle while. La sintaxis es la siguiente. Lo primero que tiene que aparecer es la palabra do, que sería hacer. ¿Okay? Abrimos llave, colocamos la sentencia, la cantidad de líneas de código que nosotros necesitemos, cerramos la llave, ¿okay? Y colocamos la palabra reservada while, abrimos paréntesis y colocamos la condición o las condiciones que van a evaluar si se repite o no lo que está entre las llaves. Y seguido de un punto y coma. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la vamos a ver en esta diapositiva, ¿okay? Que creamos en el bucle while y el bucle do while. ¿Okay? Vemos que tenemos que hacer lo mismo, o sea, creamos dos variables, una x, una y. En el do while hacemos exactamente lo mismo. Y aquí es donde se ve exactamente la diferencia. En el bucle while lo primero que tenemos que crear es la palabra reservada y la condición que hará que se repita, que esta estructura de código que tenemos acá se repita o no. ¿Okay? Si nosotros vemos el bucle do while, la diferencia, aparte de lo que habíamos dicho de cómo se prepara esa sintaxis, es que inicia con la palabra do. ¿Qué es lo que va a hacer el bucle? Bueno, lo primero que va a hacer es hacer inmediatamente lo que aparezca aquí. ¿Okay? Por lo menos una vez. Él inició el programa, declaró las variables, hizo esto que está aquí en estas líneas de código y después evaluará si repite o no las instrucciones que tenemos en el cuadro. Esa es la gran diferencia que tenemos en el bucle while y do while. ¿Cuándo vamos a usar uno? ¿Cuándo vamos a usar otro? Dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Recuerden que si nosotros necesitamos ejecutar algo por lo menos una vez, lo que tendríamos que usar es el do while. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Que hacemos una pregunta menos. ¿Okay? Esa es la eficiencia que tiene el bucle do while con el while. Recuerden, el while hace la pregunta antes de comenzar a repetir o de hacer las repeticiones si es necesario, y el do while lo haría una vez por lo menos y después haría las repeticiones de ser positiva la condición que está dentro del while. Vamos a código. Repasemos el ejercicio que habíamos hecho en el bucle while. Lo primero que hace este ejercicio es imprimir inicio de programa en consola, declarar dos variables x, y, declaramos un objeto que nos va a ayudar. Recuerden, objetos lo vamos a ver más adelante para entender más ese concepto. Vamos a crear algo que nos va a ayudar a traducir lo que escribe el usuario en la consola. ¿Okay? Inicializamos la variable x en 0 y indicamos al usuario. Recuerden que si no le indicamos se va a quedar parpadeando la consola esperando un dato. Le indicamos al usuario, indica hasta dónde deseas imprimir. Va a imprimir del 0 hasta el número que indique la persona o el usuario en la consola. Y inmediatamente preguntamos, ¿ok? Mientras, que esta parte es el bloque while, mientras x sea menor que y, entonces súmale 1, ¿ok? Recuerden que este más lo que hace es aumentar, incrementar de 1 a 1, y vamos a escribir en consola o a imprimir en consola, imprimiendo, 3 puntos suspensivos, un espacio, el valor de x. Recuerden que x lo inicializamos aquí en 0, ¿ok? Y después que imprima, ¿ok? Comenzó en 0, vamos a suponer que colocó 2, va a decir 1, 2, y inmediatamente va a terminar fin del programa. ¿Okay? Que eso es lo que va a hacer el ciclo while. ¿Okay? Vamos entonces a correr. Ok, nos dice, inicio de programa, indica hasta dónde deseas imprimir. Yo le indico que hasta 10 y él correctamente imprime los números del 1 hasta el 10. Fin del programa. Eso fue todo lo que hizo. ¿Cuál es la diferencia de lo que vamos a hacer? Vamos a estructurar este mismo ejercicio con el do while. Bien, entonces, esto lo dejamos idéntico.
inicio de programa, declaramos las dos variables, le vamos a pedir al usuario que indique hasta dónde y vamos a escribir el do, ¿okay? Que es lo que nos dice, abrimos y cerramos llave, mientras, aquí colocamos el while x sea menor que y. Punto y coma. ¿Ok? Este código lo voy a comentar. Bien. Vamos a comentarlo. Recordemos que para comentar un bloque de código podemos comenzar con barra asterisco y terminamos con asterisco barra. Bien. Lo voy a comentar ¿por qué? Porque vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Seguimos escribiendo lo mismo. O sea, le vamos a aumentar cuando entre en el código. Vamos a aumentar de uno en uno porque recuerden que lo más importante de los ciclos, o parte de lo más importante de los ciclos, es que dentro del ciclo tiene que haber algo que interrumpa el ciclo. O sea, que en algún momento la condición se deje de cumplir. Si nosotros no hacemos eso, recordemos que eso va a quedar en un bucle infinito. Bien, y hacemos exactamente lo mismo. Mandamos a imprimir, copio este mismo código que tenemos aquí. A mí me gusta mucho darle formato para entender más el código a simple vista. Y ejecutamos. Bien. Inicio de programa, indica hasta dónde deseas imprimir, le decimos 10 y vemos que correctamente él hace exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Visualmente vemos una pequeña diferencia. Visualmente vemos que comienza con un do y al final hace el while. Pero ¿dónde vemos realmente la diferencia entre un bucle y otro? Imagínense ahora que nosotros lo que le vamos a decir al sistema es que hasta donde quiero imprimir es hasta el 0. ¿Sí? O sea, voy a escribirle 0. Vemos que el sistema nos pregunta hasta dónde deseas imprimir, colocamos 0, le damos Enter y si verificamos lo que hizo fue imprimir el número 1, imprimiendo 1. ¿Por qué pasó esto? Esto acaba de pasar porque lo que hace el sistema es verificar que aquí hay una estructura que dice hacer, ¿okay? El do, aumenta la X en 1 y después la imprime. Y al final verifica si necesita repetir ese bloque de código. Y no se va a repetir. ¿Por qué? Porque X tiene que ser menor que Y para que se repita. Y 0 no es menor que 0. Por lo tanto, esta condición se devuelve un false y sigue su camino. Ahora bien, vamos a hacer este mismo ejercicio. O sea, lo que hacemos es comentar el do while y descomentamos el bloque del while. Mismo ejercicio, mismas condiciones, le indicamos al sistema quiero que imprimas hasta 0 y vemos que lo que hizo el sistema fue, cuando le indicamos 0, fue directamente a fin del programa. ¿Por qué? Por su diferencia con el do while. Lo voy a descomentar para que lo veamos y su diferencia simple es que él hace primero y después pregunta y el while pregunta primero si esta condición que está aquí retorna falso, ni siquiera toma en cuenta lo que está en este bloque de código y se va al final. Esa es la diferencia entre uno y otro. Vuelvo a decir que cuando lo vamos a usar, cuando lo necesitemos, cuando estemos seguros que lo que necesitamos repetir por lo menos una vez se ejecuta. Bien, esto es todo por hoy. La clase que viene vamos a ver el ciclo for. Hasta luego.